Hola a todos, amigas y amigos del Club de Ajedrez O'Higgins. Continuamos con esta serie de videos en donde estaremos trabajando con los consejos propuestos por el programa Chessimo. Vamos directamente a la acción con el consejo número 26. Dice: evita avanzar los peones colgantes. Llamaremos peones colgantes a dos peones vecinos que no poseen peones del mismo bando de las columnas adyacentes. Si están en la misma línea, ellos pueden controlar varias casillas delante de sí, lo que es una ventaja, pero en compensación, ellos no pueden ser defendidos por otros peones. Si uno de ellos avanza, se crea un peón retrasado y una casilla débil que puede ser explotada por el adversario. Como se ve en la imagen, tenemos dos peones que son colgantes, están juntos, y en las columnas que están al lado de ellos no hay peones que lo puedan apoyar. Y a lo que ocurre cuando avanza uno de estos peones, el otro queda retrasado, como da la explicación. Se avanzará el peón a C4, el de D5 quedaría retrasado. Siguiente consejo. 27 dice: presione el peón retrasado del adversario. Generalmente la manera de explotar un peón retrasado es hacer presión sobre el peón para forzar al enemigo a empeñar recursos en su defensa y después atacar otro punto del tablero. Como en este caso, esos dos peones pensemos que eran colgantes en la casilla C6 y D6, y en algún momento el blanco forzó el avance de uno de esos peones. Ese peón avanzó a D5 y ahora el de C6, un peón retrasado, ya que no tiene peones que lo puedan acompañar para defenderlo. Entonces lo que hay que hacer es controlar la casilla delante del peón. Preferentemente se utiliza un caballo para controlar esa casilla, y posteriormente a eso intentar capturarlo. Lo que pasa acá es que muchas veces las piezas que están defendiendo ese peón quedan amarradas a él, y el bando atacante busca un segundo punto para explotar más su fuerza. Consejo número 28 dice: fuerce el avance de los peones colgantes adversarios. Para combatir peones colgantes hay que presionarlo hasta que uno de ellos avance, lo que tendrá por resultado una casilla débil, donde usted podrá alojar sus piezas. Tal cual como en el ejemplo anterior, acá las torres están presionando ese peón, en el caso que avance, ahora el peón de C5 será débil y habría que controlar esa casilla, poner presión ahí e intentar capturarlo. Consejo 29 dice: siempre que sea posible, cree un peón pasado. Peón pasado es aquel que no tiene peones adversarios en el camino, tanto en la columna donde está como en las columnas vecinas. El peón pasado es considerado un arma muy peligrosa, ya que tiene la posibilidad de avanzar hasta la octava línea y coronar. El peón pasado, como explica ahí, es aquel que las tres columnas del frente de él y de los lados no tiene algún peón que lo pueda detener. Entonces hay que intentar con ese peón avanzarlo y coronarlo. Pero muchas veces se ve las partidas de los que están recién iniciando, que avanzan el peón solo y el rey contrincante lo va a capturar. Acá en este caso, para poder lograr coronar el peón, el rey es fundamental que lo apoye para que después pueda coronarse, ya sea en torre, caballo, alfil o dama. En esta posición preferentemente debería coronar dama, porque es una pieza más fuerte. Consejo 30 dice: bloquee siempre los peones pasados del adversario. Un peón pasado, principalmente cuando está bien defendido por otras piezas enemigas, puede convertirse en un arma muy poderosa, y por eso hay que bloquearlo lo más rápido posible. Bloquear un peón significa contener su avance poniendo una pieza en su camino. El caballo y el alfil son consideradas las mejores piezas para bloquear. Por ejemplo, este peón de D5 es un peón pasado, ya que delante de él no tiene un peón del adversario y las columnas que están al lado tampoco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que intentar con blancas? Avanzarlo para coronar. Para eso tenemos que luchar por la casilla que está delante de él y posteriormente por la que sigue, ya sea D6 y D7. Por otro lado, el bando defensor lo que debe hacer es controlar la casilla delante del peón para que no avance y intentar después forzar algún cambio de pieza, ya que hacia un final las negras quedarían con una mejor estructura de peones que las blancas y ese peón podría ser débil, ya que el rey sería el único que podría defenderlo, suponiendo que cambiamos todas las piezas. Siguiente consejo:
31 dice: el caballo es la mejor pieza para bloquear un peón pasado. Gracias a su habilidad de saltar sobre las demás piezas, el caballo es considerado la mejor pieza para bloquear un peón pasado, ya que su rayo de acción no es obstruido por el peón. El alfil es el segundo mejor bloqueador, principalmente si las diagonales al lado del peón están libres. Un caballo, como después del peón, podríamos decir que es la segunda pieza de menos valor. En este caso resulta muy útil para bloquear ese peón. Por ejemplo, si yo pensara en bloquear el peón con mi dama, no sería una muy buena opción, puesto que la dama podría desempeñar un papel mucho más importante que solamente bloquear el avance de un peón pasado. Vamos con el siguiente consejo. 32 dice: con mayoría de peones en el ala alejada del rey enemigo, hay que simplificar la partida. Una mayoría de peones se produce cuando un jugador tiene más peones que su contrincante en una determinada ala. Por ejemplo, 2 contra 1, 3 contra 2, etc. En muchos casos la mayoría de peones crea ventaja de espacio, pero lo más importante es que, avanzando los peones correctamente, esta mayoría siempre tendrá resultado un peón pasado. Entonces, como en el caso de la imagen, tenemos 3 peones contra 2 peones. O por otro lado, las blancas tienen un 4 contra 3. Los objetivos o el plan que debía buscar cada uno de ellos es intentar generar un peón pasado donde tiene la mayoría. Por ejemplo, el blanco aspirar a un peón pasado en el flanco de rey, o el de la negra intentar generar un peón pasado en la columna, en el flanco de dama. Ese es como el plan, buscar un plan acorde a esa estrategia. 33 dice: el ataque de la minoría. Siempre que uno de los bandos tiene mayoría de peones en un ala, el otro bando tiene la posibilidad de llevar a cabo el ataque de la minoría. Este ataque consiste en avanzar los peones para cambiarlos y hacer que el oponente quede con un solo peón o un peón retrasado. Ya, aquí en este caso tenemos un 2 contra 3, y lo que está haciendo es que las blancas se adelantan en el ataque de minorías 2 contra 3, y la idea es que quede un peón aislado muchas veces, y ese peón aislado obviamente bloquear la casilla que está delante de él para que no avance, poner presión y intentar capturarlo. O si que no queda un peón aislado, como dice, también un peón retrasado que tenga algunas dificultades. Por ejemplo, aquí podría ser si se capturara con un peón, este peón quedaría retrasado. Consejo 34 dice: evite cambios innecesarios. Por regla general, solo se deben cambiar piezas cuando el adversario tiene la iniciativa, cuando está en una posición restringida, para debilitar la estructura de peones del oponente, cuando se tiene ventaja material, para cambiar una pieza pasiva por una pieza activa del adversario, para simplificar la posición y obtener un final más favorable, para eliminar un defensor importante del enemigo. No sé, ¿cuándo no hacer cambios? Vamos a repetir la idea. Dice: cuando el adversario tiene la iniciativa, se deben cambiar las piezas. Solamente en ese caso. ¿Por qué? Porque si nuestro adversario tiene iniciativa, nosotros intentamos hacer un cambio para que reduzca esa iniciativa, o sea, tenga menos piezas atacantes. Pero obviamente esos cambios tenemos que tener en consideración que cambiemos una pieza nuestra que no sea tan buena por una de él que sea bien buena, bien activa. Entonces ahí es un buen negocio el cambio. Si fuera un cambio al revés, no conviene muchas veces, salvo que sea extremo para defenderse. Cuando estamos en posición restringida, a veces hacer algunos cambios nos puede dar una opción más de aumentar nuestro espacio. Debilitar la estructura de peones del oponente. Muchas veces podemos entregar la pareja de alfiles, cambiando alfil por un caballo, y luego que el peón recapture, que con peones doblados y esa estructura no sea favorable. Cuando se tiene ventaja material, así como el principio de Capablanca, cuando tenemos ventaja material y siempre existe la posibilidad de ir a la simplificación, donde dejamos patente nuestra ventaja, se nota más.
como la aplicación clave. Si tenemos un 100 contra 99, la diferencia no es mucha porque es casi parejo. Pero si vamos reduciendo 1 a 1, por ejemplo 99 contra 98, y así sucesivamente, en algún momento vamos a llegar a un 3 contra 2, o un 2 contra 1, o 1 contra 0. Y en ese momento la ventaja se va a notar mucho más. Entonces la simplificación. Cambiar una pieza pasiva por una pieza activa del adversario. Si una pieza nuestra que no sea tan bueno, nos conviene obviamente cambiarla por una pieza que esté atacando al contrincante, que sea muy buena. O al revés, si nosotros tenemos una pieza buena, no cambiarla por una mala pieza del contrincante, como se dijo en el video anterior. Dice para simplificar la posición y obtener un final más favorable. Si ya pasamos la apertura, el medio juego y la transición del medio juego al final, donde estamos observando que cambiar algunas piezas nos favorece, ya sea por la estructura de peones que ha quedado, o porque quedemos con alguna ventaja de material o espacio, o que llevemos algún tiempo de ventaja, en esos casos sí hacer el cambio. Dice también para eliminar un defensor importante del enemigo. Muchas veces está el caso de cuando se sacrifica algún alfil, capturando algún peón, que es un defensor del contrincante, y luego se puede ganar la partida. O por ejemplo, hay partidas de siciliana donde se sacrifica alguna torre por algún caballo en el enroque largo de las blancas, y después de destruir un poco el enroque se monta un buen ataque con negras. Ejemplo así. Consejo 35. Dice, el valor de las piezas varía según la posición. El valor de una pieza por lo general depende de la cantidad de casillas que domina, ya que cuando más casillas controle, más graves serán las amenazas que le causará al oponente. Una pieza bien posicionada vale mucho más que una equivalente del adversario que está ocupando una mala posición. Por lo general, una pieza bien posicionada es una pieza que está protegida, que tiene movilidad para desplazarse, que no puede ser atacada fácilmente por las piezas enemigas, que coopera con las demás piezas y que está atacando piezas o peones enemigos. Esta posición del tablero es de una partida jugada por Paul Morphy, donde sacrificó ese caballo para luego de capturar con alfil amenazar en la diagonal de B5 a B8 y posteriormente con un enroque largo y un sacrificio por torre por D7 y traer la torre de H1 a D1 y una táctica bonita para finalizar la partida con un pequeño sacrificio de dama, se gana la partida. El valor de las piezas va a depender según la posición, no siempre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, este alfil que está en la casilla C4 comparado con el alfil que está en la casilla F8, no podemos decir que ambos valen 3 puntos o el equivalente a 3 peones, sino que la posición depende, o sea, la evaluación de la fuerza de una pieza depende de la posición misma. Dejamos por aquí este video 35, a seguir estudiando y vamos a hacer la cuarta parte por separado. Saludos.